Para las personas que tienen poco en nuestra iglesia, quiero platicarle un poquito la historia. Nosotros estábamos en el centro de San Nicolás antes de llegar acá. Estábamos en un lugar muy estratégico, a 2 cuadras del metro de la Clínica 6. La gente llegaba en metro, se bajaba, caminaba 2 cuadras. Estaba perfecto, la renta era muy accesible. Teníamos ya todo acondicionado, habíamos puesto cielo falso. Nos habíamos aventado sin saber, puro tutorial de YouTube. Nos aventamos un cielo falso que nos quedó muy bien, con spot, luces, un lugar que habíamos acondicionado muy bien. Y estábamos ahí cómodos cuando Dios nos llamó y nos inquietó acerca de buscar otro lugar. Cuando nos vinimos a este local, no era más grande en auditorio, pero sí en terreno, pero en auditorio no. Entonces sentía que nuestro avance no era un avance tan bueno, porque la bodega era grande, cabían 500 personas y aquí le caben 600 personas, 550 o 500 personas apretaditos, 600 personas apretaditas. Y entonces el cambio no era tan bueno, pero habíamos sentido la instrucción de Dios de buscar un nuevo lugar. Cuando llegamos a este local, perdimos mucha gente. Recuerdo que cuando inauguramos, el servicio estaba lleno y en el siguiente culto llegamos a tener hasta 20 personas de casi 300 personas que teníamos. Llegué a sentir en mi corazón que a lo mejor nos habíamos equivocado, pero Dios fue muy claro cuando habló a nuestro corazón y nos dijo: ahí es donde tienen que estar. Y empezamos a seguir aquí y orando a Dios que nos guiara. Llegamos en agosto y en enero, hasta enero, bueno, en noviembre Dios pone una serie que hablaba sobre la fe, sobre que todos tenemos diferentes niveles de fe y que no debemos juzgar la fe de los demás porque todos hemos sido procesados de distinta manera, por lo tanto tenemos una fe distinta. Y cuando justamente estábamos acabando esa serie en el mes de febrero o marzo, pasa que inicia la pandemia y se cierran todas las iglesias, y entendimos por qué Dios nos había movido a este local. Porque cuando inicia la pandemia, Dios habla a mi corazón y pone una instrucción en mí y me dice que no debo cerrar durante la pandemia. Estar en el centro de San Nicolás me hubiera obligado a cerrar por la ubicación donde yo estaba. Pero al habernos movido aquí, en un lugar donde no hay vecinos, un lugar donde solo pasan trailers, un lugar tan grande donde solamente cerrábamos las puertas y nadie sabía lo que pasaba acá adentro, pudimos mantener abierta esta iglesia durante los 2 años de pandemia. Y Dios fue bueno, porque durante esos 2 años pudimos seguir congregándonos, pudimos seguir predicando, pudimos seguir evangelizando, porque muchas almas llegaron antes, durante y después de la pandemia a este lugar, porque Dios fue claro. Y a lo mejor teníamos 300 personas, pero como le pasó a Gedeón, al movernos quizás perdimos a más de la mitad, pero Dios quería y tenía un propósito para cada uno de nosotros. Empezaba una tragedia internacional, una pandemia internacional en todo el mundo, donde la fe de muchos menguó, donde muchas iglesias cerraron, donde muchas personas murieron. Pero Dios nos dio la oportunidad de, en esta pandemia, no ser espectadores, ni tampoco ser víctimas del COVID, donde Dios nos puso para pelear contra la enfermedad, para pelear contra la pandemia, para pelear contra el sistema, para pelear con todo eso que la pandemia trajo como depresión, temor, miedo, inseguridad y enfermedad. Y Dios nos permitió por estos 2 años salir a hospitales de COVID a predicar,
Dios nos permitió adorar mientras todos estaban en casa. Dios nos permitió alabar y adorar todos juntos. Dios nos dio la victoria y no murió ni uno solo de nuestra iglesia. No enterramos ni a uno solo de esta casa. Entendimos por qué Dios nos trajo hasta acá. Y aquí Dios nos dio la visión de construir casa para Él. Cuando nosotros llegamos aquí había un contrato de renta con la opción de un día comprar, y nosotros nos motivamos por eso. Pero aquí nació la idea de Dios de construir casa para Él. Empezamos a pagar una renta casi imposible para nosotros, y en cada local vimos glorias diferentes. Vimos al Dios sanador, milagros de sanidades, de cáncer, de diabetes, de diferentes enfermedades. Nos brincamos al siguiente local, al lado de H.B. Las Puentes. Vimos al Dios que contestaba oraciones. Vimos al Dios que cumplía sueños. Nos fuimos al centro de San Nicolás y vimos al Dios que nos daba el respaldo para evangelizar en las calles. Como estábamos cerca de la Clínica 6 y del metro, nos la pasábamos en hospitales evangelizando por todas partes. Pero hasta que llegamos aquí, pudimos experimentar al Dios que prospera y que multiplica y que bendice bien. Antes de llegar a este local, veíamos a imposible muchas cosas que Dios ahora nos está dando, como esa, como la de comprar un terreno y construir, como la de hacer casa para Dios. Y vimos a ese Dios proveedor, a ese Dios que suplió, a ese Dios que se agradó del trabajo de sus hijos, de su fe, de la fe de sus hijos, y nos dio el hambre para predicar, ganar almas, y el hambre por hacer su voluntad en esta ciudad. Nos llevó a un nuevo nivel de fe. Yo siempre fui un hombre de fe. Dios me sanó de cáncer, así que para mí es muy fácil tener fe. Y yo siempre creía y ponía las manos y después veía el milagro de Dios. Dios me decía, ve, y yo iba a lo que Dios me decía que fuera. Pero ahora fue un nivel de fe totalmente distinto. Porque ahora no era solamente ir, ahora era dar pasos sin saber dónde estabas. Y fue otro nivel de fe en el que Dios nos llevó. Nos llevó a esta fe donde primero avanza y después te respaldo. La fe que tenía antes, quizá, o que teníamos antes, era la fe de Moisés. Hasta que el mar se abra camino. Y a la fe que ahora Dios nos metió es, aunque el mar no se abra, camina. Y eso es diferente. Y aunque no lo hemos logrado en su totalidad, porque la casa todavía no está terminada, pero ya es una casa habitable, pudimos ver ese Dios. El Dios que ahora quería que le creyéramos de esta manera. No tener dinero para construir, no, era construir y después viene el dinero. ¿Sabe cuántas veces me tocó estar un sábado en la mañana orando, esperando una respuesta de Dios, antes de llegar y pagarle a todos los trabajadores? Tener cero en tu cuenta y estar el sábado ahí orando, diciéndole, Dios, ya es hora, Señor, ya es hora, Señor, ya es hora. Y de repente sonaba una llamada, o de repente alguien tocaba la puerta diciendo, pastor, Dios me mandó a entregar esto para su casa. Dios es fiel. Y cuando me empecé a estresar, tanto que me dolía la cabeza y todo el cuerpo y todo, un día le quise ayudar a Dios y le dije, voy a descansar 2 semanas porque estoy trabajando y Dios provee después. Entonces paro 2 semanas para agarrar un fondo y estar al revés, tener el dinero y trabajar, tener el dinero y trabajar. Y cuando decidí hacer eso, paré 2 semanas la construcción y en 2 semanas no pude juntar ni un peso y tuve que vender mi carro.
Y Dios habló a mi corazón y me dijo, nunca te pedí ayuda. Aprende a caminar en esta fe. Y han sido 1 año y medio creyéndole a Dios a ciegas. Y hoy podemos dar gracias porque hemos visto su mano. Hoy podemos dar gracias porque hasta hoy Jehová no nos ha dejado y ha suplido para poder construir su casa y para ya no ser forasteros, para tener casa donde adorar a nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y voy a compartirte un versículo que Dios habló a mi corazón. Génesis capítulo 26, versículo número 17. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, verso 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Verso 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinna. Verso 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó a su nombre como Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Verso 23. Cuando leo esta historia, Dios habla a mi corazón sobre lo siguiente. Nos pasó eso. Fuimos y cavamos pozos en diferentes lugares. Aquí cavamos un pozo y fuimos bendecidos con esa agua, pero no era nuestra. Y dice la Biblia que Isaac cavó, sacó pozos, sacó agua, pero después de un tiempo vinieron alguien y cobró su tierra, porque era su tierra. Y eso fue lo que estuvimos haciendo todo este tiempo, cavando pozos de agua provisionales, donde mucha gente venía y tomaba de esos pozos de agua. Pero ahora lo que Dios está haciendo sobre nosotros es esto. Nos está apartando y está abriendo otro pozo donde nadie peleará por él. Dios nos ha dado ahora un pozo donde nadie peleará por él porque es nuestro. Y a través de ese pozo vendrá la fructificación y la prosperidad y la bendición sobre la tierra. Hoy podemos ver a Jehová Jireh sobre nuestra vida. Hoy la iglesia puede gozarse y disfrutar porque Dios nos ha dado casa, porque Dios nos ha plantado en un lugar, porque fuimos renteros por mucho tiempo, pero a Dios le ha placido, vio nuestro corazón, vio nuestra pasión, y Dios nos prosperó a cada uno de nosotros para poder sembrar en esa tierra y poder levantar altar para Jehová en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Y es que todos los cambios nos traen incomodidad, pero la incomodidad es buena, porque la incomodidad es señal de crecimiento. La persona que vive confort, la persona que vive cómoda, es una persona que dejó de crecer. Y quiero prepararte para la siguiente etapa o el siguiente nivel al que Dios nos está llevando. Cuando el niño empieza a crecer, cuando el niño está creciendo, le compras unos zapatos y a los 6 meses te dice tu esposa, hay que comprarle zapatos al niño. El crecimiento te lleva a soltar. Vamos a extrañar muchas cosas de aquí. Vas a extrañar el área verde
que nunca te quisiste sentar en el área verde y ahora la vas a querer. Amén. Nunca quisiste agacharte por una nuez y ahora vas a extrañar las nueces. El crecimiento trae incomodidad. La incomodidad refleja crecimiento. El confort refleja que no estamos provocando un cambio en nuestra vida. La tranquilidad provoca dejar de prosperar, dejar de crecer. ¿Quieres que tu negocio vaya a otro nivel? Tienes que incomodarte. Tu vida vaya a un nuevo nivel, tienes que incomodarte. Hay que trabajar, hay que esforzarnos. Y eso es lo que estamos a punto de hacer. Cuando Dios nos llamó a nosotros, cuando hablé con la iglesia, el liderazgo, y les dije, Dios nos llamó a construir, yo tuve que casi invitar a cenar a mi esposa y hacer una junta con ella y explicarle lo que se avecinaba. Porque la idea era bonita, pero tuve que sentarle y decirle, mi amor, por los próximos 2 o 3 años, construir Casa para Dios significa morir a nuestros sueños, morir a nuestras metas, morir a tus metas y sueños como esposa y como familia, morir a nuestros propósitos de hogar que nosotros tenemos. Y ahora es ceder y vivir para nuestro Dios, invertir para nuestro Dios. Y algo que yo platiqué con ella fue que cuando la senté le dije, mira, lo que estamos a punto de hacer, no estamos creando un futuro para nuestra familia. Le dije, esa iglesia que vamos a construir, Dios me ha llamado a construirla para Él. No es algo que estoy haciendo para mí, es algo que estoy sembrando para mi Dios. Y mi ofrenda, mi semilla será igual que la semilla de todos ustedes. Yo le decía a mi esposa, cuando Dios nos llame a retirarnos o a su presencia, si Dios me dijera, Adrián, unge a tal persona para que continúe con este legado, no le pediré a Dios absolutamente nada de lo que sembré con mi corazón. Porque esta no es la iglesia de Adrián Aguirre, esta es la iglesia de Jehová. Es la casa de nuestro Padre. Amén. Y sembramos para nuestro Padre en el nombre poderoso de Jesús. Cuando yo conocí a mi esposa, era una persona con muchos sueños, pero sin nada en la bolsa. Con muchos sueños, pero sin casa. Con muchos sueños, pero sin ministerio y sin llamado, pero con mucha fe. Y es bueno unirse a personas que caminan en esa visión. Personas que dicen, hay personas que conocí durante la pandemia o durante este local que me dijeron, pastor, nosotros le estábamos orando a Dios que nos pusiera en un lugar donde hubiera que sembrar, un lugar donde pudiéramos trabajar, un lugar donde pudiéramos ayudar a construir una iglesia. Hay personas que me dijeron eso, pastor, yo anhelaba en mi corazón apoyar para construir una iglesia. Personas que decían, pastor, yo anhelaba llegar a una iglesia donde juntos pudiéramos construir una iglesia, servir y levantar una iglesia desde abajo. Amén. Y es hermoso ver cómo Dios nos ha unido para cumplir ese propósito. Hoy le toca a usted, y se lo digo antes para que cuando pase diga, yo me acuerdo que el pastor lo dijo. Hoy le toca a usted llegar en este tiempo donde nos toca construir juntos, pero lo verás. Y no te digo que en 1 año o 2, lo verás en 5, 4 o 3 meses, donde van a llegar personas y van a decir, chin, me lo perdí. Cuando cuentes, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí? Chin, ¿por qué no llegué yo ahí? Van a llegar personas que se sentarán en el clima y hasta te dará coraje. Van a llegar personas que llegarán cuando ya esté un equipo de liderazgo sólido. Llegarán cuando ya estemos cosechando. No llegaron cuando sembraron, llegarán en el tiempo de cosecha, pero nos gozaremos porque para eso hemos trabajado, porque unos siembran, otros riegan y otros cosechan, porque así es el reino de Dios y nos gozaremos por eso. Amén. Es hermoso lo que Dios está haciendo. Hoy quiero dar gracias a Dios. Hoy quiero que demos gracias por lo que nos dio, por lo que tenemos y por lo que nos dará mañana.
Demos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Demos gracias a Dios porque te ha prosperado, te ha bendecido para bendecir, porque se ha cumplido su palabra y serás de bendición. Amén. Demos gracias a Dios porque aquí nacieron ministerios. Aquí algunos de ustedes conocieron a Cristo. Aquí algunos de ustedes se reconciliaron con Dios. Aquí algunos de ustedes fue su tierra prometida y Dios los sacó de Egipto. Aquí algunos de ustedes, sus familias fueron restauradas. Aquí vieron al Dios sanador. Aquí vieron al Dios de milagros. Este fue un pozo de agua que te bendijo mucho tiempo. Demos gracias a Dios por eso y vayamos al nuevo pozo que Dios ha abierto para nosotros. Pero ese es nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vayamos al nuevo pozo que Dios ha abierto para bendecir tu vida. Amén. Aquí muchos llegamos con poco y nos fuimos con mucho. Aquí algunos llegaron sin nada y se van con algo en sus manos. Quizá todavía es una semilla de mostaza, pero crecerá como una hortaliza y será la más grande de todas, hasta que se convertirá en un árbol y sus ramas serán tan grandes que las aves vendrán y se anidarán sobre ese árbol en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy camino sobre una palabra y esa es la prueba clara que Dios sigue en Avivamiento Monterrey. Y es que cuando mi pastor me mandó a pastorear, me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, nada. ¿Te mando un equipo? No. ¿Una silla? No. ¿Instrumentos? No. Y me dijo, ¿por qué no? Y le dije, porque esta será la prueba entre Dios y yo. Todo lo que Dios bendice se multiplica y lo que no es estéril. No necesito nada, solo la bendición de Dios. Y hoy, hasta que llegamos aquí vimos su multiplicación. Pero cuando estemos allá, podemos seguir diciendo lo mismo. Jehová sigue bendiciendo, Jehová sigue con nosotros porque sigue multiplicando hasta ahora y seguirá multiplicando cada vez más mientras su mano esté sobre Avivamiento Monterrey en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántas veces llegaste herido? Llegaste a este lugar y en medio de la alabanza, adoración, Dios te restauró. ¿Cuántas veces llegaste desanimado y una palabra desde este altar te acercó a Dios una vez más? ¿Cuántas veces una palabra desde este altar te llevó a caminar a un nuevo nivel de fe? ¿Cuántas veces sentiste su presencia en este lugar? ¿Cuántas veces viste su mano al entrar por esa puerta? Demos gracias a Dios porque ha sido bueno. Aprendamos a soltar lo viejo y a tomar lo nuevo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, o el pueblo hebreo salió de Egipto, lo peor que les pasó fue seguir pensando en Egipto. Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y eso los llevó a perder su promesa. Agradezcamos el tiempo que estuvimos en Egipto. Agradezcamos el tiempo que estuvimos en esta tierra. Amén. Y cuando salgamos de aquí, pensemos hacia adelante, nunca hacia atrás. Y demos gracias a Dios por lo nuevo.
La incomodidad será temporal. Pero lo más hermoso de todo, estamos construyendo casa para Dios. Y no desistiremos hasta terminarla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios nos dará la victoria. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dile al que está a tu lado, no sé. No sé. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dile al que está a tu lado, igualito como lo hemos estado haciendo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en dos direcciones. Número uno, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que recibimos en este lugar. Vamos a darle gracias porque vimos su mano en este lugar. Vamos a darle gracias porque nos trajo a este lugar y puso tantas cosas en nosotros. Amén. ¿Qué puso Dios? Eso tú lo sabes. Porque con cada uno de nosotros trató de diferente manera. Amén. Y la segunda cosa por la que vamos a orar es darle gracias por el cambio. Es darle gracias por proveer una tierra nueva en el nombre de Jesús.